Todo comenzó la noche en que algo cayó del techo y me observó desde la oscuridad. Hace muchos años, cuando era joven y llena de ilusiones, trabajaba como voluntaria en una escuela rural. Soy de la ciudad, acostumbrada al ruido, a las luces, a la gente, pero aquella experiencia me llevó lejos de todo eso. Para llegar a la escuela debía viajar casi 6 horas en carro, adentrándome en caminos de tierra rodeada de montañas y neblina. Me quedaba allí toda la semana, llegaba los domingos por la tarde y regresaba los viernes. Era agotador, pero también gratificante. Los niños del lugar eran humildes, con una curiosidad enorme y una sonrisa que hacían olvidar cualquier cansancio. Me alojaba en una pequeña habitación dentro de la escuela. No era gran cosa, una cama, una mesa, una silla y una ventana que daba al patio trasero, lleno de árboles y gallinas. A veces, una vecina se quedaba conmigo por compañía, pero la mayoría de las noches estaba completamente sola. Al principio me encantaba la tranquilidad del campo. El silencio solo se rompía por el canto de los grillos o el viento entre los árboles. Pero, con el paso de las semanas, ese silencio empezó a volverse distinto, pesado, inquietante, como si algo más lo habitara. La primera vez que noté algo raro fue una noche cualquiera. Estaba acostada mirando el celular, cuando vi algo moverse en la esquina de la habitación. Fue apenas un destello, una sombra, pero juraría que algo se deslizó por el suelo. Apagué el celular y esperé en silencio. Nada. Me reí de mí misma, pensando que la oscuridad me jugaba una mala pasada. Pero a los días siguientes las cosas empeoraron. A veces dejaba mi ropa doblada sobre la silla y al volver la encontraba en el piso. Guardaba mis cosas, cerraba la puerta con llave, pero al regresar todo estaba movido. Era como si alguien hubiera estado ahí mientras yo no estaba. Al principio pensé que podrían ser los niños jugando o algún animal, pero las cerraduras no mostraban señales de haber sido forzadas. Una tarde sin clases, uno de mis alumnos me invitó a su casa. Vivía con sus padres en una finca cercana y me insistieron tanto que no quise rechazar la invitación. Pasamos una tarde hermosa y entre risas y anécdotas las horas se nos fueron volando. Comenzó a llover como si el mundo se fuera a acabar. Truenos, viento, el agua golpeando en el techo. Quise regresar a la escuela, pero me detuvieron. «Profe, no se vaya con ese aguacero», me dijo el padre. «El camino está lleno de barro, no va a poder pasar». Y tenía razón. La lluvia no paraba. Me ofrecieron quedarme a dormir. Me prepararon una habitación pequeña junto a la cocina. Antes de irse a dormir, la madre me dijo: «Dejaremos una bombilla encendida en el patio para que no se asuste. Aquí, la oscuridad del campo es muy tensa». No le di importancia en ese momento, pero esa luz sería lo único que me separaría de la locura esa noche. El sonido de la lluvia era hipnótico, hasta que escuché el primer golpe. Fue seco, directo, justo sobre mi cabeza. Pensé que era una teja cayendo, pero luego vino otro y otro más, hasta que el techo entero pareció vibrar con cada impacto. El corazón empezó a latirme tan fuerte que podía oírlo. La lluvia había bajado un poco, y sin embargo, los golpes continuaban. Era como si algo caminara sobre el techo, arrastrando los pies. Tomé el celular, encendí la linterna y apunté hacia arriba. El sonido se detuvo. Y entonces, un golpe brutal, como si algo hubiera saltado el techo, me hizo gritar. El silencio que siguió fue aún peor. Solo se oía el goteo de las hojas y mi respiración entrecortada. Hasta que lo escuché, pasos pesados, lentos, moviéndose alrededor de la casa. El sonido del barro bajo sus pies era húmedo, irregular,
No era una persona, no podía hacerlo. Tenía un ritmo distinto, más torpe, como el andar de un animal, pero más pesado. Me acerqué despacio a la ventana, temblando. Entre las rendijas, la luz del bombillo iluminaba la parte del patio y lo vi. Primero, una sombra que se movía rápido, de un lado al otro, como si buscara algo. Luego se detuvo y pude distinguirlo. Era una figura alta, delgada, imposible de describir con precisión. Su piel era blanca, brillante, húmeda por la lluvia, completamente lisa. No tenía cabello ni ropa, ni forma humana del todo. Sus brazos eran demasiado largos y sus piernas se doblaban en un ángulo antinatural. No le vi el rostro, pero su sola presencia me heló la sangre. Se movía con lentitud, casi con torpeza, y cada paso hacía crujir el barro bajo sus pies. Pasó justo frente a la bombilla, y aunque no tenía ojos visibles, sentía que me observaba. Cerré la cortina de golpe, apagué el celular y me cubrí la cabeza con la cobija. Quería gritar, pero no podía. Cada músculo de mi cuerpo estaba paralizado. Escuché cómo esa cosa se acercaba a la ventana. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. Después de unos segundos eternos, los pasos comenzaron a alejarse, lentos, arrastrados, hasta perderse entre la lluvia. Me quedé despierta con los ojos fijos en la puerta, hasta que la luz del amanecer se filtró por la rendija. A la mañana siguiente nadie me creyó. Dijeron que quizá fue un sueño o algún animal grande. Desde ese día ya no soportaba estar sola en la escuela. Le pedí a una vecina que me acompañara cada semana, y cuando terminó el año escolar decidí no volver más. No podía. Cada vez que caía la noche y escuchaba la lluvia, el miedo regresaba. Hay cosas que existen más allá de lo que creemos y que en algunos lugares más remotos, donde el silencio reina y la oscuridad lo cubre todo, hay cosas más allá de lo que podemos imaginar. Nunca olvidaré la noche en que la ambulancia dejó de ser un vehículo y se volvió un lugar más oscuro, lleno de susurros, sombras y miedo inexplicable. Trabajaba en el sector de la salud, en una ambulancia. Llevaba años enfrentándome a emergencias, accidentes y situaciones al límite. Había aprendido a mantener la calma, a pensar rápido, a moverme con precisión. En mi trabajo, cada segundo podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viviría esa noche. Era tarde, la ciudad dormía y el frío recorría las calles vacías. Las luces de la ambulancia parpadeaban mientras avanzábamos hacia un llamado urgente. Un joven había sido atropellado al intentar cruzar la calle sin usar el puente peatonal. Al acercarnos, noté la multitud agitada, los gritos y la desesperación, y la sensación inmediata de que algo en el ambiente estaba distinto, como si el aire mismo pesara más de lo normal. Cuando llegamos, la escena me golpeó. Su cuerpo yacía en el asfalto, pálido. Su respiración era débil, superficial, como si estuviera luchando por aferrarse a la vida. Lo levantamos y lo subimos a la ambulancia. Mientras colocaba los tubos de oxígeno, sentí que sus ojos buscaban los míos. Fue breve, un instante, pero me pareció que quería decirme algo, pedirme ayuda. El trayecto hacia el hospital fue un infierno. Cada curva, cada valle, cada frenazo me recordaba que el tiempo estaba en nuestra contra. Intentaba mantener la calma mientras realizaba maniobras de reanimación, hablando con él en voz baja, rogando que aguantara, pero fue imposible. Sentí un vacío profundo en el pecho. Entregamos su cuerpo y completamos los protocolos, aunque por dentro me consumía la frustración y la tristeza. Eran las 2:30 de la madrugada. Exhaustos, estacionamos la ambulancia en un lugar tranquilo
para descansar un poco antes de recibir la siguiente llamada. Me acomodé en el asiento del copiloto, mientras mi compañero reclinaba el suyo. De repente, un golpe seco resonó en la parte trasera. Nos miramos y vimos que una de las gavetas donde guardamos los insumos estaba abierta. No era normal. Esas gavetas tenían un seguro que solo se abría con fuerza. Aseguramos todo y volvimos a intentar dormir. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un dolor pulsante en la espalda me despertara. No era el típico dolor de mala postura. Era un ardor profundo, como si unas uñas invisibles se hubieran clavado en mi piel. Le pedí a mi compañero que mirara. Se quedó en silencio con una expresión que me heló aún más. Líneas largas y rojas surcaban mi espalda, en lugares donde no podía alcanzarme, y además tenía la chaqueta puesta. Desde ese momento, todo empezó a volverse extraño. Voces susurrantes que parecían venir de la parte trasera, sombras fugaces por los espejos. Cada noche, la sensación de no estar solos crecía. Recuerdo una ocasión mientras conducíamos de noche. Vi por el retrovisor una sombra oscura que parecía moverse detrás de nosotros. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. La tensión alcanzó su punto máximo una noche lluviosa. Recibimos un llamado para atender a un paciente, y mientras íbamos a toda velocidad, la ambulancia comenzó a comportarse de forma extraña. El volante se puso rígido, el vehículo se desvió hacia un costado. Intenté mantener el control, pero fue imposible. Chocamos contra un muro. El golpe fue brutal. Sin embargo, de manera inexplicable, salimos ilesos. La ambulancia quedó destruida, fuera de servicio y, curiosamente, a partir de esa noche todas las presencias extrañas desaparecieron. Nunca encontré la explicación lógica. A veces pienso en aquel joven que murió esa noche y me pregunto si algo suyo quedó atrapado en la ambulancia, susurrando, moviéndose, reclamando atención. Nunca olvidaré la noche en que algo se quedó conmigo en una habitación de hotel. Iba de viaje, manejando de una ciudad a otra, un trayecto largo de unas 8 horas entre autopistas y carreteras secundarias. Había salido tarde del trabajo, la carretera estaba vacía, y yo luchaba contra el cansancio que pesaba en mis párpados y en cada músculo de mi cuerpo. Cada kilómetro parecía absorber mi energía. Sabía que seguir así no era seguro. Un parpadeo y podía no despertar jamás. Entonces vi un letrero parpadeante. Hotel. No parecía nada especial. Edificio de 2 plantas, pintura desgastada, un letrero rojo parpadeante que luchaba contra la noche. El estacionamiento estaba casi vacío. Perfecto. Podía descansar sin ruidos. Entré y un hombre mayor, de mirada cansada y sombría, me recibió en la recepción. Pagué la habitación y recibí la llave. La habitación era modesta, una cama matrimonial. No había televisión ni adornos, nada que distrajera la soledad del cuarto. Cerré con llave y dejé mis cosas a un lado, sintiendo el peso del cansancio. Me tumbé y en cuestión de minutos el sueño me venció. Pero el sueño fue interrumpido. Me desperté en medio de la madrugada. Al principio pensé que era un crujido de madera o la farola proyectando sombras a través de la cortina. Pero entonces lo sentí, un toque en mis pies. No fue un golpe brusco ni un tirón, fue un roce lento, consciente, como si alguien hubiera pasado los dedos sobre mis pies por encima de la manta. Me senté de golpe, el corazón me latía en los oídos. Miré a mi alrededor. La luz de la farola iluminaba apenas la habitación. El armario, la silla, todo parecía normal. Nadie estaba allí. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Revisé la cerradura, la ventana, todo estaba cerrado. Volví a la cama tenso, los músculos rígidos. Estaba tratando de quedarme dormido de nuevo. La manta empezó a deslizarse lentamente hacia abajo.
Primero pensé que era el cansancio y la imaginación jugando conmigo, pero pronto comprendí que no era así. La sensación era demasiado clara, demasiado definida. Alguien invisible tiraba de ella desde los pies de la cama. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando solo mi pulso y el crujido leve de la madera del piso. Abrí los ojos y ahí estaba, en la esquina más oscura de la habitación, algo que no debía existir, no era humano. Lo poco que podía ver era demasiado delgado. Su piel grisácea parecía absorber la luz que llegaba. Los ojos enormes y desproporcionados brillaban con una intensidad antinatural fija en mí. Retrocedió, pegándose en la esquina, pero sin apartar la mirada. El miedo me paralizó y mi mente buscaba explicaciones lógicas. Un ladrón, un animal, pero no encajaba. Me quedé allí temblando, murmurando una oración que ni recuerdo. Minutos que parecieron horas pasaron y entonces parpadeé y desapareció. No sé si se esfumó en el aire o se movió tan rápido que no lo vi salir. La esquina estaba vacía, pero la sensación de ser observado permaneció. Me senté en la cama con la espalda contra la pared, mirando hacia la oscuridad. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luz de la farola me hacía sobresaltar. Amanecí, recogí mis cosas en silencio, sin mirar la recepción. Solo quería poner kilómetros de por medio, escapar de ese lugar. Durante días repetí la historia a familiares, amigos. Algunos me escucharon, otros sonrieron y me dijeron que seguramente había tenido una alucinación. Pero yo sé lo que vi, sé que aquello no pertenecía a este mundo.